Entramos al capítulo 2 y la pregunta es, líder, ¿nace o se hace? Esta es una pregunta que surge siempre que se aborda el tema del liderazgo. Y la opinión generalizada es que hay líderes que nacen con capacidades innatas y que hay otros que se van formando en su desarrollo profesional. Las habilidades innatas siempre van a favorecer el desarrollo del líder, pero a veces resulta más determinante la formación que uno va adquiriendo y la experiencia que uno va acumulando. Existen técnicas de liderazgo, de toma de decisiones, de conducción, de equipos, de motivación, de comunicación, las cuales el líder tiene que conocer y dominar. El líder, al ir asumiendo responsabilidades, tomando decisiones, solucionando problemas, haciendo frente a situaciones difíciles, siempre le va a ir permitiendo forjarse como un verdadero líder. Por este motivo, no es recomendable sobreproteger a las personas en su desarrollo humano y profesional. Es muy importante que desde pequeños vayan conociendo el valor del esfuerzo y que vayan enfrentando todo con ciertas dificultades y que al final del día siempre sepan desenvolverse en la vida. Hay que favorecer a los empleados para que vayan asumiendo competencias y que se vayan acostumbrando a enfrentarse a problemas. Ustedes como líderes dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Dirección General de Carreteras, deben de ir preparando a todos sus trabajadores o todos los servidores públicos para que en un futuro sean capaces de tomar decisiones por ellos mismos, que tomen las riendas de lo que hacen. La preparación y la experiencia son aspectos muy importantes que siempre hay que cuidar en la formación de toda persona y que es conveniente empezar a hacerlo desde muy pronta o muy jóvenes. De esta forma se podrán ir desarrollando todas las capacidades naturales de liderazgo. Otro aspecto esencial para que ustedes como servidores públicos, como líderes, puedan ejercer este liderazgo es siempre tienen que conocer a profundidad el terreno en lo que ustedes se mueven. El líder en sí no tiene que ser un especialista en la materia, pero sí tiene que tener una formación sólida e integral que le permita tener ideas muy claras y un conocimiento global de la actividad que desarrolla, ya sea empresarial, deportiva, cultural o como ustedes dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, específicamente en la Dirección General de Carreteras. El liderazgo se basa en el reconocimiento espontáneo por parte del resto del equipo. Esto siempre va a exigir que les den la talla, que estén a las alturas de todas las circunstancias y que si en determinado momento el grupo o sus subordinados como servidores públicos detectan estas carencias, siempre terminarían por rechazarlos. Los subordinados siempre entienden que un líder no tiene por qué conocer hasta el último detalle de cada asunto, pero sí esperan que ustedes tengan un conocimiento realmente sólido, ya que el liderazgo es un conjunto de habilidades como de gerente o de directivo que ustedes como individuos tienen para influir en la forma de ser de las personas o de un grupo determinado, haciendo que este equipo siempre trabaje con entusiasmo en el logro de todas sus metas y sus objetivos. También podemos entender qué es la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar en sí a un grupo o un equipo.
En la administración de empresas, el liderazgo es un ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto que se va a hacer de forma eficaz y eficiente, ya sea de forma personal, gerencial o inclusive institucional. Existen muchos mitos y realidades sobre el propio liderazgo. Y los conceptos en sí sobre liderazgo pueden llegar a ser ciertos, reales, pero muchas veces son confusos. Es verdad que muchas teorías distinguen entre la autoridad, el poder o la influencia, pero ninguna teoría en sí distingue el concepto de lo que es el liderazgo. Cada una de las diferentes teorías supone que el liderazgo es en sí una cualidad o una habilidad, es un atributo al carácter de la persona o de la personalidad. Es en sí un fenómeno social que se encuentra intrínsecamente relacionado con una influencia informal o de poder formal. Quiere decir que uno puede ganar influencia en virtud del talento propio que tiene o de la conjunción apropiada entre talento y situación o por medio de habilidades de transacción. Si quisiéramos derivar prescripciones de todos estos enfoques, suministraríamos a todos nuestros servidores públicos, a ustedes mismos, en un proceso de formación de guías y manuales sobre la forma en ganar influencia y obtener y mantener a sus seguidores o a las personas que son parte de su equipo. Las palabras poseen en sí un inconsciente que refleja en la razón, por lo cual la sociedad siempre comenzó a utilizarlas a lo largo del tiempo. Si buscamos un poco en las raíces indoeuropeas de la palabra autoridad, vemos que significa brillar. Y brillar se relaciona directamente con el sol, con la luz y con las armaduras que se reflejaban. Y al final lo que se puede decir es que en la antigüedad, recuerden, las personas que portaban armaduras eran los caballeros, eran los nobles. Entonces aquí se puede concluir que la autoridad reflejó jerarquía o una posición privilegiada. También se encontró que en las raíces indoeuropeas, primero hablamos ahorita de lo que sería autoridad, ahora en la raíz indoeuropea de la palabra de líder, significara morir por. Esta quiere decir aquel caballero montado en su caballo con su armadura, que era el primero que entraba en combate y estaba dispuesto a morir por sus ideas, por sus creencias, por su pueblo, guiándolos. Por lo tanto, la palabra líder, que era morir por, abarcaba en sí un concepto mucho más amplio que el de autoridad, el cual sería un concepto, un ideal, una consagración a la vida, un reconocimiento de la propia sociedad, una decisión propia y voluntaria de un sacrificio. La mayoría de las personas que ocupan cargos de alta jerarquía dentro del ámbito organizacional o en el político o a nivel secretaría parecen que no ejercen liderazgo. En realidad se considera que solo un pequeño número de personas lo hace. Los otros en realidad gerencian eficientemente sus cargos como figuras de autoridad. ¿Qué queremos decir? Ellos nada más dirigen, canalizan, resuelven problemas, establecen equilibrio y estabilidad o bien se considerarían como instrumentadores de políticas de conocimiento. El liderazgo puede considerarse como un ciclo en constante retroalimentación. Por una parte, este moviliza a las personas a trabajar en sus problemas y por otra, la autoridad viene a restablecer o mantener el equilibrio del sistema social.
Cuando hablamos del sistema social nos referimos a toda la estructura social, desde los pequeños grupos hasta las organizaciones y las sociedades. Y cuando estamos hablando de este equilibrio nos referimos a que muchas veces la tensión interna de un sistema social no queremos que aumente. Por trabajar en los problemas de las personas entendemos llevarlas a enfrentar e incorporar realidades problemáticas, es decir, a luchar en todos sus asuntos difíciles y hacer que todos estos cambios de actitud y de acción constituyan una posible solución. Según esta perspectiva, la dimensión crítica del liderazgo sería la aplicación de poder e influencia para la definición, conceptualización y solución de todos los problemas. Es la forma en que una persona tiene el poder de influenciar hacia las otras personas. Además, en aquellos que eran llamados líderes por otras teorías, serían también por su posición o por su influencia, que los podríamos llamar como figuras de autoridad hoy en día, pues ellos han llegado a altos niveles formal o informal. Y si han ejercido el liderazgo o no, esa es una pregunta muy determinante, pero en base a otros factores. ¿Qué se espera de un líder? El presidente, que es en sí la más alta figura que representa autoridad en una nación o una organización, este se considera que tendría que mantener el equilibrio en toda la organización o el sistema social. Si surgen disturbios que impliquen una emergencia, se espera que el presidente los maneje. En caso de conflictos entre facciones en una organización o dentro de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se espera que el director general los contenga y los resuelva. Si en una realidad peligrosa aparece en el horizonte, se espera que él neutralice toda esta amenaza. A pesar de todas estas expectativas que limitan, es posible para el presidente o el director general o el secretario general, digamos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puedan ejercer un liderazgo efectivo. A menudo se dice que el ejercicio del liderazgo puede ir en contra de la esencia de todas estas expectativas. En general, no se espera que el secretario de Comunicaciones y Transportes o el propio presidente delegue todas las responsabilidades de la definición y solución de los problemas a todos sus subalternos, a pesar de que a veces este ejercicio de liderazgo requiere específicamente esta reorientación del trabajo hacia abajo. Tampoco se espera que el presidente mantenga a fuego lento los conflictos de las diferentes facciones hasta que éstas se ajusten y acoplen unas con otras.